En este video vamos a hablar acerca de compresión de archivos. ¿De qué se trata todo esto? Cuando nosotros tenemos un archivo, y ese archivo, sea de texto, sea de imagen, sea de un video, lo que sea, ese archivo ocupa un determinado espacio dentro del dispositivo de almacenamiento donde yo lo estoy guardando, sea un teléfono, sea una computadora, sea donde sea que yo lo guarde, ese archivo va a ocupar una determinada cantidad de espacio, ¿sí? A ese espacio nosotros le llamamos peso del archivo, haciendo un abuso del lenguaje. Entonces, este peso del archivo, esta cantidad de espacio que ocupa el archivo, se mide en una unidad que es el byte. Después vamos a hablar un poquito acerca de las distintas unidades. Pero básicamente lo que tenemos que entender es que no es lo mismo un archivo por ejemplo, de 5 hojas de texto que un archivo de 2 hojas de texto. Obviamente el de 5 hojas, si están las 5 hojas completas de caracteres, va a ocupar más espacio que el de 2 hojas. Hay una diferencia en los tamaños de los archivos. Bueno, como cada vez los dispositivos requieren de más archivos, o cada vez nosotros queremos guardar más cosas dentro de un dispositivo, tenemos que tratar de reducir el tamaño de esos archivos. Entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son las alternativas que tengo para reducir el tamaño? Bueno, obviamente una sería cortarle un pedazo, que no es la idea. La idea es que el contenido sea siempre el mismo, solo que ocupe menos espacio. Entonces, para hacer este procedimiento hay distintos, se llaman algoritmos de compresión, que son los que me permiten achicar de alguna manera el tamaño del archivo. ¿Sí? En el caso de las imágenes se le va a bajar un poco la calidad, en el caso de los audios también, en el caso de los textos, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, lo que se trata es de que se almacenen menos cantidad de letras, ¿sí? O sea, no sacarle letras al texto, sino que se almacenen menos cantidad de letras. Entonces, hay unos algoritmos de compresión, el más conocido de ellos es el zip, que es el que más usamos nosotros, que lo que hace es justamente buscar palabras o letras que se repiten dentro del texto y en lugar de almacenarlas dos veces, almacenarlas una sola vez y después hacer referencia a la otra que se almacenó. Entonces, por ejemplo, en este texto dice Anacleto y el esqueleto. Claramente acá estas 4 letras, la L, la E, la T y la O, se repiten juntas, iguales, acá, L, E, T, O. Entonces, en lugar de almacenar todas estas palabras, todas estas letras, perdón, yo todo lo que voy a hacer, o lo que va a hacer el algoritmo de compresión, es almacenar estas, y cuando llega el momento de almacenar estas 4 letras, en lugar de escribirlas o almacenarlas, lo que hace es referencia a estas 4 que ya fueron almacenadas. Entonces, de esa manera, no tiene que replicar de vuelta las 4 letras, sino que tal vez con el espacio que ocuparía una letra me alcanza para hacer referencia a este otro texto. Entonces, y así a veces se puede complejizar un poco más este concepto, ¿no? Esta forma. Nosotros en este primer ejercicio lo que vamos a hacer es tratar de entender un poquito este proceso y para eso vamos a buscar en estas 4 estrofas estas 4 versos, perdón, de esta poesía, qué letras se repiten con la misma secuencia, de la misma forma. ¿Sí? Así como LETO y LETO se replicó en el primer verso, buscar otras que también se repitan. Bueno, ese es el ejercicio de esta semana.